Bueno, muy buenas tardes tengan todos. Al final tenemos por acá una sorpresa. En el taller de hoy vamos a hacer algo. Vamos a también a compartir un paso a paso, bueno, de una de las tantas formas que hay para crear realidad. En este caso, una realidad consciente. Y es una técnica compartida desde la cosmovisión andina. Bien, para esto le traigo acá unas diapositivas para que, bueno, poder acompañar esta charla y que puedan tener algo visual. Bueno, esta charla se va a compartir también después en las redes sociales. Cuando estén en las redes sociales, los que la vean y que les gusten, por favor, activen la campanita, dejen algún comentario para, bueno, saber los temas que les pudiera gustar también, eh, escuchar, saber, comprender para, bueno, prepararnos y poder compartírselo, porque al final este espacio es para ustedes. Y quién mejor que poder saber qué les gustaría y también que se suscriban al canal de YouTube para que cuando, bueno, no estén acá puedan recibir las notificaciones de los videos y de los contenidos que se están subiendo. Comenzamos por acá con esta pequeña diapositiva. Bien, para nos ayuda ahí un poquitico a... Bueno, el tema de hoy es un tema para mí que me encanta. Es el pensamiento como base de la libertad. Descubre cómo el pensamiento consciente te permite crear tu propia realidad o esa realidad consciente. Tu libertad no comienza cuando haces lo que quieres, sino cuando piensas con conciencia. Porque muchas veces pensamos, bueno, yo soy libre, hago lo que yo quiera, nadie puede decirme ni que sí ni que no. Y hay veces que somos más esclavos que lo que verdaderamente somos libres. Bien. El pensamiento es el pincel con que pintas tu destino. Cuando piensas desde tu verdad más profunda, no solo comprendes la vida, comienzas a crearla. Y esto, bueno, parte de hace par de días dimos una conferencia con el sacerdote andino Nicolás Pascual Cancina. Aquí le tengo unos pequeños cortos de esa conferencia, donde él amablemente nos explica algunos temas. Y son temas que también lo vamos a leerlo y vamos también a estar observando qué nos dijo Rudolf Steiner. Rudolf Steiner estaríamos hablando de 1800, 1900, a principios del siglo pasado. Y bueno, ¿y qué nos dice Nicolás? Bueno, hace unos días nos lo estaba comentando, su forma de cómo su cultura ve esos procesos, basando en preguntas que, bueno, que le pudimos hacer eh, durante bien, durante esa conferencia. Vamos a volver a compartir por acá. Bienvenido a todas aquellas personas que se están uniendo a este espacio, a su espacio. Y bueno, recuerden compartir porque compartir es crear conciencia. Tendremos sorpresa al final. Me gustaría que estén por acá. Vamos a conocer un poquito a Nicolás Pascual Calcina. Vamos a ver qué nos dice él. Es importante saber de quién estamos hablando. Quizás algunos nos conozcan, otros no, pero bueno. Yo soy de Perú. Dentro de Perú hay un lugar llamado la ciudad de Cusco. Dentro de esa ciudad hay un lugar llamado Paucartambo, pero dentro de ese lugar hay otro lugar que se llama la Nación Quero. Entonces yo soy de ese lugar llamado la Nación Quero. Entonces la Nación Quero es conocido como el último Ayllu Inca. Es bastante famoso, ¿no? Gracias por varias cosas, específicamente pues por una cuestión de ah, chamanismo aplicado a recuperar la salud física. Entonces, por motivo por lo cual a mí me conocen como chamán y algunas veces como me conocen como sanador y otros, ¿no?
Aquí tenemos una breve historia más o menos para que tengan un contexto de quién vamos a presentar por acá. Vamos a hablar de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner es la persona que crea la medicina antroposófica. Argumenta que el pensamiento es la actividad espiritual que le permite al individuo trascender tanto los impulsos naturales como las imposiciones sociales. Bien, esto es importante: imposiciones sociales, imposiciones familiares, los legados, aquellos que dejan nuestros ancestros también, todo eso se puede trascender a través de esa actividad espiritual que sería el pensamiento. Al observar y comprender nuestra propia actividad pensante, podemos actuar de manera libre. La libertad no es un estado dado, sino es una idea hacia el cual el ser humano puede desarrollarse. La libertad no es algo que nos lo den, es algo que debemos desarrollar, y una forma de desarrollarla nos explica Rudolf Steiner, que es a través del pensamiento. Vamos a caminar. Propone: la libertad humana se fundamenta en la capacidad de pensar de manera consciente y autónoma. Nosotros muchas veces pensamos que pensamos conscientemente, pero vamos a ver también qué nos dice Nicolás sobre esa posibilidad de crear realidad consciente. El pensamiento libre es el instrumento más puro de la libertad, cuando eres tú quien eliges pensar. Bien, muchas veces, por ejemplo, se muere un familiar, un ser querido, y yo estoy triste, o me pongo triste. ¿Elegiste tú estar triste? ¿Esa es tu elección? ¿O te puso triste la muerte de un ser querido? Entonces, ¿cuándo estás alegre? Cuando quizás llega tu hijo, llega tu nieta, llega tu pareja, llega alguien y te pone alegre. ¿Elegiste tú estar alegre? ¿O la alegría proviene desde otro ser humano? ¿O desde un evento externo? Entonces, el ser humano muchas veces no es capaz de decidir por sus propios pensamientos. Y vamos a ver aquí, vamos a continuar a ver qué nos sigue diciendo Rudolf Steiner, y esto es importante irlo entendiendo. Después tendremos por acá unos cortos también de Nicolás. Cuando tomamos conciencia de cómo pensamos, podemos elegir qué pensar, y al hacerlo decidimos también cómo sentir, actuar y vivir. Bien, esa capacidad de autoobservación y transformación consciente es la base de la libertad interior. Y esa libertad interior, una de las cosas que nos aporta, ¿qué cosa es? Satisfacción, buen vivir, alegría en muchos casos, bien, pero porque tú lo eliges y no porque los eventos que están fuera de ti lo van a elegir. Descubrimiento de las neuronas en el corazón. Estaríamos hablando de la neurocardiología. El Instituto de Geer Matter y las neurociencias modernas han demostrado que en el corazón posee un sistema nervioso intercardíaco con más de 40.000 neuronas sensoriales que puede recordar, sentir, aprender y enviar señales al cerebro. Esto significa que el corazón no es solo un órgano físico, sino también el centro de la percepción e inteligencia. Bien. Cuando entramos en coherencia cardíaca, estados de calma, gratitud, amor puro, el corazón sincroniza su ritmo con el cerebro, activando estados elevados de percepción y creatividad. Eso lo hemos visto y lo hemos estado trabajando, por ejemplo, en los últimos tiempos en la escuela, con resultados sobresalientes. Bien, la gratitud y el amor puro son frecuencias que no se pueden poner en palabras. Recordemos que lo hemos dicho ya en varias oportunidades. Cuando hablamos de amor, el ser humano solamente sabe profesar amor con condiciones.
El amor puro es un estado o es una frecuencia del ser, es una vibración de ese ser y es muy importante entenderlo. Bien, igual que la gratitud. El ser humano estamos acostumbrados a dar gracias. Las gracias en palabra o en energía o en vibración es algo vacío, no es algo que llena al ser humano. Las gracias muchas veces se dan por compromiso, por quedar bien, por ser un ser social. Sí, somos seres sociales, pero también podemos en esa sociedad imprimir nuestra esencia. Y eso lo hacemos cuando verdaderamente agradecemos. Se puede poner en palabra como un gesto, pero lleva una técnica correcta que la hemos estado explicando en varios momentos. El impacto en el pensamiento intuitivo. Cuando el corazón y el cerebro están en coherencia, se activa una forma superior de pensamiento, el pensamiento intuitivo. Este pensamiento no surge de la lógica ni del razonamiento lineal, sino de la conexión profunda con esa sabiduría interior. Es un pensamiento libre de miedo, es un pensamiento muy rápido, certero y alineado con el propósito del alma del ser humano. El corazón siente la verdad antes que la mente la comprenda. Eso es muy importante. Realidad propia. Vamos aquí a escuchar un poquitico a Nicolás de qué nos dice de realidad propia. Realidad propia, ¿no? Entonces, en el contexto, en la comunidad es súper fácil de entender. ¿Por qué? Porque vivimos uno lejos del otro. Es decir, una familia vive aproximadamente 15, 20 kilómetros de distancia del otro. En ese sentido, el copiar al otro o el querer imitar al otro o el querer ser como el otro no podría funcionar bajo ningún motivo, ¿no? La única posibilidad de supervivencia es realidad propia o conocer desde nosotros las cosas. Bien, ahí pueden entender cómo a ellos les es tan fácil crear realidad propia. Primero porque no tienen a nadie, no copian a nadie, bien, y hacen las cosas por sí solos. Sin embargo, ya Rudolf Steiner, en mucho tiempo más, nos hablaba de esa realidad propia y cómo el ser humano debe de, a través del pensamiento, crear su realidad. Hoy nosotros escuchamos el otro, escuchamos aquí, escuchamos allá, y estamos creando una realidad que no es de nosotros. Muchas veces, incluso cuando escuchamos a nuestros padres, tratamos de crear la realidad de nuestros padres. El ser humano debemos de entender que su principal herramienta de aprendizaje es la imitación. Siempre estamos copiando a nuestros padres, siempre todos tenemos características de ellos, pero un día tú debes hacerte la pregunta, ¿qué quiero? ¿Seguir haciendo? ¿Seguir copiando? ¿Seguir creando realidades que no son mías o me gustaría crear una realidad consciente? Es la primera pregunta que tienes que hacerte. De todas maneras, en la escuela de psicobiocodificación enseñamos algo que sería respetar el pensamiento ajeno. Y eso es uno de los códigos andinos que, bueno, que se trabajan a profundidad en nuestros diplomados, que sería respetar ese pensamiento ajeno, aún teniendo yo conciencia que el pensamiento ajeno está equivocado. Respetarlo. Bien. Eso no quiere decir que, bueno, que en consulta
usted pueda debatir un pensamiento para que la persona sea consciente. Y aquí estamos, porque conozco a muchos terapeutas que tienden a hacer eso, muchos seres humanos, médicos, lo que sea, como que a dar un consejo. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y basado en estos pensamientos, para crear una realidad consciente, lo menos que nos hace falta es que alguien nos dé un consejo. Lo menos que el ser humano necesita es que alguien hable de él o le diga qué debe de hacer. Todos sabemos. Eso nos va a permitir ser ¿qué? Responsable. Porque es muy fácil que el otro tome una determinación. Bien. Muchas veces me he encontrado en consulta con personas que me dicen, me va mal con una persona o en el trabajo. ¿Y qué esperan? O quieren que el otro se vaya de la casa. No sé qué es lo que buscan. Señor, si es usted el que le va mal, si es usted el que se siente incómodo en una relación, es usted quien debe de tomar partido. Es usted quien tiene que ser responsable de lo que está sucediendo y no espere que el otro lo haga, porque al final el otro le va a qué, le va muy bien. Bien, le va muy bien. Eso es importante. Identidad. Vamos a ver cómo también Nicolás nos habla un poquito de esa identidad falsa, que es muy importante, porque muchas veces nos identificamos con algo que no es de nosotros. Vamos a escuchar a Nicolás a ver qué nos dice. Nos volvemos en una identidad, incapaces de ser auténticos, incapaces de ser, asumir quiénes somos realmente o lo que sentimos, lo que pensamos. Simplemente al final renunciamos a eso incluso para tratar de encajar en una conciencia colectiva a la cual se le llama realidad colectiva. Bien, sabemos que eso pasa mucho. Queremos encajar, queremos ser aceptados. Una de las cosas que, por ejemplo, no sé si lo han vivenciado, ya no me sucede tanto, pero cuando yo comencé a elegir el reconocimiento en primera persona, que no es nada más, yo soy quien hago las cosas. Bien, muy buenas tardes, Ana Chávez, para usted y para todos los que se están uniendo. El reconocimiento en primera persona es una energía que para muchas personas les es densa. E incluso les comparto, he tenido vivencia de personas que han estado en el diplomado y me han dicho, Juan Carlos, no puedo seguir. Y yo preocupado, ¿por qué no pueden seguir? Me dicen, tienes un yo muy fuerte. Y no puedo con eso. Y han sido personas que han estudiado, por ejemplo, las enseñanzas de Connie Méndez. Connie Méndez en su enseñanza habla de yo soy. Entonces yo a esa persona, a una de ellas, que sí tenía un poquito más de amistad, le dije, a ver, ¿y cómo puedes estudiar las lecciones de Connie Méndez? O tú eres de la que te paras por la mañana, haces una oración de Connie Méndez y en el día haces el desmadre como a ti te da la gana. Bien, porque eso es lo que tratamos de hacer. Porque muchas veces dije, mira, yo un día, por casualidad, leí algunas páginas del libro de los libros de Connie Méndez, jamás y nunca la he leído. No practico el yo soy desde Connie Méndez, lo practico desde la medicina antroposófica, porque tuve 5 años ahí donde nos lo explicaron, donde lo pude integrar y lo tengo, ¿dónde? En las entrañas. Porque primero, no estoy haciendo nada que no sea, que no fue el regalo que la divinidad, que el universo le da a todo ser humano a los 3 años. A los 3 años, en un niño de un desarrollo psicomotor normal, ¿qué hace? Se reconoce en primera persona. Después la sociedad te dice, hablar de ti es mala educación. Y como queremos ser seres sociales, perdemos esa parte divina que tenemos en nosotros, ese gran regalo que nos dieron a nosotros. Bien, eso es importante entender esta parte. Nos volvemos en una
Vamos a ver aquí. Creación de la realidad propia. Pero las personas que ya se entienden espiritualmente podrían entender de otra manera la realidad. Pero los que no, simplemente nos queda relacionarnos por necesidad, por falta, relacionarnos por demanda o relacionarnos por impotencia, porque no podemos hacer nada. Bien, y ahí es la pregunta entonces, ¿desde dónde te relacionas? Por supuesto, cuando tú empiezas a activar en ti esa conciencia, ese despertar de la espiritualidad, que se puede hacer de muchas maneras, cambian cosas en ti. Y aquí me gustaría, para aquellas personas que por supuesto no están acá, evidentemente no están acá porque muchos se acercaron a mí, quizás algunos puedan escuchar el video, que un día me preguntaron, Juan Carlos, ¿cómo es que vas a regresar al chamanismo? ¿Cómo? Es decir, como si vieran esa parte chamánica como algo muy viejo, como de algo muy atrás. Yo que conozco a Nicolás hace un tiempecito, quizás alguien lo pueda conocer primero que yo de los que están en la sala, puedo decir la sabiduría de sus palabras. Ese conocimiento, porque como bien dice él, los chamanes, de lo que sí tenemos conocimiento es de qué, de la espiritualidad en los seres humanos. Y como bien dijo Rudolf Steiner, espiritualidad comienza con nuestra forma de pensar. Como bien dice el doctor Jean-Pierre, el físico que trabaja la técnica del desdoblamiento del tiempo. Cuando piensas en el otro como te gustaría que el otro piense en ti, activas la benevolencia. Ser benevolente es un acto espiritual en el ser humano. Respetar el pensamiento ajeno, dicho de otra manera, dar la razón. ¿Qué trabajo le da al ser humano dar la razón? Y los que están aquí, que han estado en la escuela, lo saben. Bueno, a mí también me dio trabajo, ¿no? No es un tema que a mí me fue fácil. Y yo tuve que transitar un camino para poder dar la razón. Entonces tuve que tener vivencias delante de mí, que sí o sí tuve que dar la razón y pude observar ese cambio. Pude observar cómo esa energía se disuelve y actualmente lo he estado utilizando en terapias y cómo eso genera un impacto en el cerebro humano. Crear la realidad propia. Crear nuestra realidad no es un acto mágico, sino consciente. Observar la vida con claridad. Reflexionar con pensamiento propio. Imaginar posibilidades que te permitan evolucionar. Actuar desde la comprensión profunda. Y aquí quiero que presten atención porque este es el paso a paso para crear una realidad consciente desde la cosmovisión andina. El primer paso que todos debemos de entender es tener un propósito, una idea, qué yo quiero y hacia dónde me dirijo. Esa idea, ¿cuál es mi idea? Y de ahí, ¿desde dónde proviene esa idea? La idea es tuya. Bien, hoy sabemos, por ejemplo, por estudios que se han hecho del árbol genealógico, que muchas de las profesiones que nosotros elegimos no son de nosotros. Por ejemplo, yo le voy a hablar de mí. Mi abuelo se le murió su padre de una pinchada que se dio en el pie, bien, y en aquellos momentos le dio el tétano. Yo estando viviendo en Cuba, donde había una situación hace unos años, hoy creo que está peor que la de aquellos años, bastante difícil, yo elijo comenzar a hacer trabajos por cuenta propia y retirarme del Ministerio de Salud Pública. Voy a una casa de un familiar que tenía unas matas de mango
en plena temporada de mango, subo arriba de mi mata, recojo mango, porque me encanta el mango. Cuando me voy a bajar de la mata, pongo mi pie izquierdo y había un clavo y me pasa el pie de lado a lado. Bien. La sanación, un clavo sucio, de todo oxidado, se me era imposible. Mientras más me curaban, más pus, más humor salía. Y salva que por casa de mi hermana vivía una haitiana y mi hermana la va a visitar o la saluda en la calle y le dice, tu hermano tiene un pie muy malo. Por favor, dile que venga por aquí porque se lo pueden cortar. Mi hermana me lo dijo, por supuesto, yo le dije a mi papá, papi, nos montamos en el carro y vamos para allá, para casa de mi hermana, que estaba pasando esto y mi pie no se me sana. Cuando llegué, bueno, me dijo, me habló de una historia que ni yo conocía. Y era la historia de mi bisabuelo. Entonces, cuando comencé los estudios de la biodescodificación y toda esta parte, que hablan de esas historias y nos dicen que mucho de lo que nosotros estamos estudiando no lo estamos estudiando o no lo estamos ejerciendo porque lo hemos elegido, sino porque hay una presión en el clan familiar. Yo salgo a buscar la historia y me encuentro con la historia de mi abuelo y mi bisabuelo. Bien, el que se muriera mi bisabuelo, lo único que pasa con mi abuelo es que tiene que hacerse cargo de toda la familia, siendo él el hijo mayor. Y yo nazco un 28 de enero y mi abuelo nace un 29 de enero. Y me ponen Juan igual que él. Entonces es como nosotros muchas veces estamos a 1% muy elevado creando realidades que no son de nosotros. Bien, que no son de nosotros. Al final sigo más o menos lo mismo porque sigo haciendo terapia, sigo el servicio de la salud del ser humano, pero ya lo hago desde algo consciente, desde algo que me ha permitido entender, evolucionar, despertar, el nombre que le quieran poner, mi conciencia y poder ver el ser humano de una forma distinta. Bien, entonces lo primero es esto, tener un propósito y hacerte la pregunta muchas veces, ¿desde dónde proviene esta idea? Eso te va a llevar a un objetivo consciente. Importante, ese objetivo consciente debe de ser medible. Medible. Que yo lo pueda medir, que cualquiera lo pueda contratar, algo medible. Que sería definir claramente lo que queremos. Para esto, del propósito al objetivo consciente, existe un camino a transitar, transitar un camino. Que en ese camino a transitar que van a aparecer señales de desvío o los efigen, lo que no te va a permitir llegar. Leer lo externo reflejado a lo interno. A toda acción se opone una reacción. Vamos a verlo como ley física. Usted se monta ahora en un coche, arranca su coche y usted va a iniciar la marcha del coche hacia adelante. El coche va hacia adelante. ¿Hacia dónde va el cuerpo? Hacia atrás. Bien, el primer movimiento es hacia atrás. ¿Qué no quiere decir esto? Que como ley física, cuando usted comienza un proceso, usted va a ir atrás. En terapia, por ejemplo, en estos días trabajé con una señora que creo que está por aquí. Vino aquí, trabajamos y al otro día me dice, anoche no dormí. Entonces te alarmas. No, está muy bien que anoche no hayas dormido, porque tienes que ir atrás para coger el impulso hacia adelante. Es una ley física. La ley de la inercia es una ley física. Ya hoy me respondió, bueno, dormí mejor, hay algunas cosas que faltan por cambiar, pero ¿por qué no terminan de cambiar? Las vamos a ver ahora.
Vamos a verla. Bien, vamos a ver dónde está ese clic para que lo puedan entender. Por supuesto que es todo un proceso. De aquí, en este tramo, debemos de entender que tenemos que recursos. Del propósito al objetivo consciente tenemos que buscar los recursos. Pero estos recursos, cuando prestamos atención en el recurso, caemos entonces ¿en qué? En una señal de desvío. Ese recurso, hay palabras claves como cómo lo hago. Esa palabra de cómo lo hago, la palabra cómo es una señal de desvío. Te desvían de ese objetivo. Porque a lo que tú debes de prestar atención es ¿a qué? Al objetivo consciente. ¿Ok? A ese objetivo consciente. Por ejemplo, ahora les voy a poner unos ejemplos de cosas que han pasado en estos días. Quizás muchas personas de los ejemplos que voy a poner están aquí, no están sus nombres, están simplemente su historia, que se puedan identificar con ella y se puedan hacer la pregunta. Sabemos que del 14 al 18 de mayo tendremos la oportunidad de tener acá en México a Nicolás Pascual Calcina, al mismo sacerdote andino que vieron con toda su sabiduría. Y bueno, vamos a hacer una certificación con un retiro, no solamente en las aulas, entraremos en contacto con la naturaleza, con los elementos, se van a hacer iniciaciones, se van a hacer baños sagrados, estaremos en movimiento y se va a hacer en León, Guanajuato. Ya se lo estoy adelantando para que sepan. Entonces, vamos a ver algunas de las preguntas y ustedes identifiquen simple y llanamente como el ser humano presta atención al recurso. El recurso, cuando yo lo escuché también, para mí causó un gran impacto, porque te dicen, el recurso lo pone el universo. Porque cuando tú pones atención en el recurso, te desvía del objetivo. Muchos de los que están aquí me han preguntado, porque aquí nos acompaña, hoy creo que no está por acá, no sé si ya estará, no la he visto por acá, que ella también trabaja, a María, una alumna del primer nivel, sí, de la primera generación, donde tuvo dificultades económicas y trabajando esto, ella pudo dar un salto en su vida. Bien, ¿cómo llegarse aquí en el 2019 a una certificación con Nicolás, después ir a un retiro espiritual a Cusco con todo y de no tener nada, bueno, tuvo recursos para lograr todo lo que ella tenía en mente. Bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Me gustaría mucho ahora a olvidar lo aprendido o recordar, no sé lo que quiso poner ahí, para que me llegue el pago que me deben y poder asistir. ¿Dónde está prestando atención al recurso? Yo quiero ir al retiro, pero hay un pago que me deben para yo poder ir. Depende del pago. Depende de un recurso. Ponga su atención al objetivo y el recurso aparecerá. No sé si te lo dará esa persona, si va a aparecer por otra, pero el ser humano pone atención al recurso. Otro por acá. Tengo que pagar mi alquiler y mi tarjeta. No sé cómo podré pagar ese viaje. ¿Estamos atendiendo a qué? De nuevo. Bien, para que puedan entender. Por acá les voy a compartir un audio de alguien que trabajé en una pequeña empresa. Y yo quiero que ustedes lo escuchen muy bien. Como el ser humano, una de las cosas grandes que tenemos nosotros es que, y que nos lo dicen, no reconocemos el crecimiento. No reconocemos lo que hemos crecido. ¿Qué trabajo le da al ser humano reconocer eso que lo ha hecho crecer? Para acá, vamos a ver por acá. Vamos a escucharlo, escúchenlo atentamente. Pasa un mensaje un día. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Mire,
Tengo varias dudas que hacerle. Por ejemplo, el domingo, la venta estuvo muy, muy buena. Bueno, no tan buena, simplemente mejoró, ¿no? Un 300% lo normal. Entonces, aún así, lo normal es bajo. Entonces, se puede decir que estuvo regular. Pero bueno, fue bueno. Escucharon el mensaje contradictorio. Yo no sé mucho de matemática, pero no hay que saber mucho para saber que si una venta está a 1% y un fin de semana sube el 300%, es una venta excelente. Ah, que todavía aún el 300% no es lo que es tu objetivo, pero ya aumentó. Entonces tú no reconoces que aumenta, porque esas palabras te llevan a qué? Al no reconocimiento, y sigues qué? Prestando tu atención en el recurso. Bien, importante que vamos a continuar por acá. Entonces, buenas tardes, Juan Carlos. Ya mejoraron las ventas. Los fines de semana se llena el restaurante. Aún falta mucho, pero el crecimiento es evidente. Es decir, aún falta mucho. La palabra aún nos lleva a dónde? Al futuro. Si tú sigues manteniendo esa forma de pensamiento, ¿a dónde vas? Vas a retroceder. Bueno, cuando se hacen estos acompañamientos, en este caso en personas que eligen este proceso, por lo tanto, por eso es que yo estuve como 3 meses con él y tuvo un crecimiento evidentemente favorable, pero gracias a qué? A que fuimos corrigiendo esa forma de pensar. Porque muchas veces que las personas quieren, hay muchas personas te preguntan, ¿la sanación es en una sola consulta? El alivio del dolor puede ser en una sola consulta. El crecimiento personal no es en una sola consulta. Bien, entonces la pregunta siempre es clara, ¿no? ¿Qué tú quieres? ¿Sanar nada más, que se te quite un dolor? Porque la sanación no es que se quite un dolor. Vaya, con todo mi respeto, sanación no es que se quite un dolor o se alivie un dolor. Sanar, sanar tu forma de pensar, es abrir ese corazón. Aquí, si quitar un dolor es muy fácil. Las personas llegan aquí con un dolor y es como algo mágico. Ya, y cuando llegan a su casa, me llaman al otro día, oiga, me tengo un dolor hoy peor que cuando fui allá. Digo, muy bien, correcto, estás en el lugar correcto, porque tienes que dar atrás. Pero tú no sabes que ese estado de ánimo tuyo te lleva totalmente a algo totalmente diferente. Bien, eso es muy importante poder entenderlo. Entonces, ¿cómo ese pensamiento como base de la libertad, que es hoy lo que estamos hablando, cómo nos puede llevar a un puerto seguro? ¿Cómo es la esencia de esa libertad en todo sentido? Porque el ser humano, a través de la historia, busca sentirse bien, busca estar satisfecho, busca estar en plenitud. Sin embargo, muchas veces no encontramos o no buscamos ese camino correcto. Quisiera, no sé si alguien nos quisiera compartir algo. Tengo una sorpresa para el final, no se me apuren. Bien, entonces, no sé si alguien por acá nos quiera compartir algo. Hoy he compartido pequeños pedacitos de esa gran charla que nos dio Nicolás hace 2 o 3 días. En YouTube, debajo de los enlaces, ¿sí?, de este video, voy a poner también el enlace de esa conferencia. Para los que gusten, revisen el video y vayan al enlace de la conferencia. Y recuerden, suscríbanse al canal para que todas esas notificaciones le lleguen. Compartir es crear conciencia. Bien, compartir es crear conciencia. Y uno de los principios básicos de la abundancia y del crecimiento
y de esa creación consciente. Tiene un nombre muy lindo, pero muy poderoso en la cosmovisión andina. Reciprocidad. Yo te hago crecer a ti, tú me haces crecer a mí. Yo te doy a ti y tú me das a mí. Cuando el equilibrio de la reciprocidad se rompe, el ser humano entra ¿en qué? En carencia. Comienza a ser carente. En la escuela de psicobiocodificación y lo mismo en la cosmovisión andina, hay cientos de técnicas que nos llevan a hacer ¿qué? A activar ese principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad es un principio interno en el cuerpo humano. Por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Hay que dar para recibir. Y eso es un principio clásico. Bien, ser recíproco. Cuando usted rompe ese equilibrio, por lo tanto, usted está rompiendo un principio sagrado en el universo que se llama abundancia. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, mientras que no hablen y vayan pensando, yo les voy a ir compartiendo por acá otras cositas, bien, para que tengan presente. Bueno, lo que le hablaba, la certificación en cosmovisión andina, que ya la tenemos próximamente, ya estamos a menos de un mes, será del 14 al 18 de mayo. Importante, hasta el día 21 de este mes está la oferta de preventa. Hay varias formas de pago. Revisen, pidan información, se le va a poner la información nuevamente ahí en los grupos, revisen lo que gusten. Vamos a tener a Nicolás aquí en México. Lo vas a tener aquí. Vas a poder conversar con él 24/4, sí, porque son 4 días, 5 días ahí que vamos a estar con él. Y eso nos va a llevar a un entendimiento totalmente diferente. Técnicas, principios, códigos andinos, sabiduría. Y hay una palabra que él dice que siempre me llama a mí un poco la atención y yo quiero que lo entiendan. Porque él, que es de tradición, que es de sangre, él dice algo. Lo que hago en mi vida es practicar. Y practicar no es tomar la misa, por ejemplo, andina y estar con ella debajo de los brazos y estar haciendo consulta. No, practicar diario es dar la razón al pensamiento ajeno, respetar el pensamiento ajeno, reconocer la energía causal en ti, esa energía viviente del universo en ti. Y está tan sencillo en el primer órgano que se forma. Es el corazón. Usted puede tener una parálisis cerebral, usted puede dejar de funcionar el estómago, usted le puede tener problemas en el hígado. Cuando el corazón para, usted muere. Por lo tanto, es el único órgano. El primero y el último órgano. Por lo tanto, es un órgano que tiene más funciones que los demás órganos. Y es ahí donde radica la energía viviente de nosotros. Reconectar con esa energía de gratitud. Hay un principio muy grande y un valor muy grande entre gracias y gratitud. Reconectar con la energía de amor puro. Sean conscientes que el ser humano no profesa amor puro. Profesamos amor con condiciones. El amor puro es una condición de esa parte que tenemos nosotros como parte divina, de nuestra divinidad. Bien. Entonces, los que gusten se pueden estar acercando en esa fecha, por acá con Nicolás. Bien. Tenemos también la generación número 13 del diplomado en psicobiocodificación, donde se aplican todas estas técnicas a profundidad. Comenzamos el viernes 6 de junio. Siempre serán los viernes, tiene un tiempo de duración de 1 año. Las clases son de 7 p.m. a 9 p.m. hora de Ciudad de México. Bien, y en el día de mañana
día de mañana sábado, vamos a tener un taller que comenzamos 10 a.m. de la mañana. ¿Cuándo termina? Puede ser que termine pasado mañana. Comenzamos a las 10, donde vamos a trabajar en la activación de la tercera hebra del ADN en el ser humano. Científicamente hay dos, pero científicamente la ciencia también acaba de reconocer hace unos añitos, hace poquito, que en el momento de la concepción del óvulo y el espermatozoide de esa unión aparece un destello de luz que ellos le llamaban o le llaman la chispa divina, que esa esencia divina que, como bien dijo Nicolás en la conferencia, cuando somos conscientes que somos un más allá de este cuerpo físico, que hay un yo, que hay una parte espiritual en nosotros, podemos comenzar a trascender. Porque él puso un ejemplo después de una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre que una persona pueda tomar, por ejemplo, un cuerpo, imagínate que esto es un cuerpo, y le puede hacer así a un dolor y decirle, retírate, y se retire, y venga otro y le diga, retírate, 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 ay, el dolor, lo que me duele es más. ¿Qué diferencia hay? Si al final todos somos seres humanos. Recuerden un principio. La práctica hace al monje. Y eso es practicar. Practicar el respeto. Practicar también, respetar ese dolor, porque detrás de ese dolor hay una vivencia. Respetar todo eso nos va a llevar a poder integrar esa sabiduría. Y en esta certificación va a pasar algo. Por ejemplo, que él nos contaba, en su comunidad llega un sabio, un chamán, una persona con un conocimiento, solamente de darte un soplo en la cabeza y decirte, hecho está, ya estás iniciado y ya está. Hoy nosotros no. Hoy nosotros necesitamos ser iniciados. Necesitamos que eso se reconozca a través de un papel, a través de una universidad, porque después para ejercer eso necesitamos un papel. Bien. Y vamos a tener las dos. Vamos a tener ese sabio que nos va a dar el soplo en la cabeza, que nos va a decir, hecho está, que nos va a abrir ese biocampo para procesar mayor cantidad de informaciones, pero que al terminar el Centro Universitario de Alternativas Médicas en Ciudad de México nos va a aportar ese diploma que necesitamos. Bien, porque somos seres de esta sociedad, no somos seres de otro lugar, no somos seres de allá de, ¿cómo se llama? De Cusco, estamos aquí, somos seres sociales, necesitamos que se nos reconozca ese tiempo estudiado, lo aprendido para poder aplicarlo de forma correcta. Entonces, bueno, por mi parte agradecer, no sé si aquí están, no se me vayan, que tengo por acá una sorpresa, recuerden que la estamos dejando. Gaby, a ver, espérate, espérate Gaby, vamos a hacer algo, vamos a comenzar a anclar a las personas, por aquí te anclamos a ti. Vamos, ¿qué nos quieres preguntar? Adelante. Bueno, tú hablas de que vamos a tener un objetivo, una meta desde nuestra claridad, pero también pones el ejemplo de tú pisando un clavo como tu bisabuelo. Entonces, o sea, a mí me queda esta pregunta como, ¿cómo es posible, pues, o sea, separarnos, o cómo te puedo decir? Centrarnos en nosotros cuando todas esas historias de los ancestros son tan poderosas, o si nos puedes dar algún tip o algo así, o algún A ver, pensamiento. no son historias poderosas, son historias. El poder se lo hemos dado a nosotros. ¿Sí? Son historias. Primero, ¿qué tenemos que decir? Cuando trabajamos con los ancestros, hay que respetar. ¿Y qué es lo primero que debemos de respetar en un ser humano? Su vida, No, su pensamiento. su pensamiento. La forma, a ver, el motor impulsor de la creación es el pensamiento. Bien, yo quiero estudiar y comienzas ahí tu pensamiento a querer estudiar. Respetar el pensamiento de ellos. Respetar su forma de actuar nos va a permitir que comenzar. Los que quieran trabajar esa línea, mañana vamos a tener la oportunidad
en el ADN que está. Bien. Hoy, genéticamente, ¿qué se hace con el ADN de un ser humano? Se puede rastrear hasta los orígenes, desde donde existe la vuelta que diste, desde Asia, desde Europa, de todos los continentes para llegar aquí a México, toda la familia, toda esa cadena, pues ¿dónde estuvieron? Se puede rastrear, nosotros tenemos esa información. Entonces, mañana es un día importante para aquellos que gusten trabajar con esa porción del ADN, bueno, porque el ADN es información. A ver, pasa algo. Bien, es verdad que hay una información, que alguien muere. Si alguien muere, ¿qué tú tienes que hacer en la familia por falta de recursos médicos? Alguien en la familia tendrá que entrar al servicio médico. ¿Y cómo yo sé que yo no estoy ejerciendo una carrera o una labor por mí, sino por un tema transgeneracional? Porque lo que te pagan no te da para vivir, te da simple y llanamente para la supervivencia. Eso es una forma. Yo ejerzo esta carrera, yo estoy haciendo esto, por ejemplo, yo estoy haciendo constelaciones familiares y no me da para vivir. No me da, a ver, sí, para comer, sí. Claro que te da para comer, pero tienes que estar en expensa de lo que el otro te da, te regala, te pone ahí. Yo lo hice. Yo tuve consultas así, bien, hasta que pasé por un proceso, bien, por ejemplo, de monjes, de iniciaciones, de cosas que me dijeron que dije, ah, chinga su madre, el trabajo mío le pongo valor yo, nadie me le pone valor. Lo valoro yo. Bien, lo valoro yo. Ok, dejé de poner atención al recurso. Cuando yo oí eso de Nicolás, yo recuerdo que yo conocí a Nicolás y me dijo, deja de poner atención al recurso. Diga, chinga tu madre, ¿cómo voy a dejar de poner atención al recurso? Si al final lo que me mueve a mí para dar un curso es el dinero, por ejemplo. No pongas atención al recurso. Pon atención al objetivo. ¿Qué tú quieres? Recuerda que siempre el objetivo es para ti. En un curso tú nunca puedes poner, por ejemplo, objetivo, yo quiero que los demás aprendan. No, si el primero que voy a aprender soy yo. El gran alumno es el gran maestro. Porque cada persona le va a aportar es decir, lo que yo hoy te estoy compartiendo a ti, por ejemplo, en la generación número 12, se lo debo y se lo agradezco a todas las otras generaciones. Evidentemente. Hoy, por supuesto, la generación número 12 no tiene nada que ver con la generación número 1, ni con la 2, ni la 3, ni la 4, ni inclusive ni con la 10 que la estamos terminando. También no tiene nada que ver. Y eso se lo agradezco eternamente a todos ellos. ¿Ok? Pero entonces, con el árbol genealógico se trabaja desde el respeto. Primer respeto a todos los desmadres que estén en el árbol genealógico es respetar a su forma de pensar. Porque cada desmadre está dentro de nosotros. O bien lo podemos hacer, o bien pasamos a la otra fase, porque el que tú hagas lo mismo, no es lo mismo que si lo haces contrario. Bien, porque al final yo por aquí puedo escribir y por aquí no puedo escribir, pero al final es un lapicero. Las dos puntas, los dos extremos pertenecen al lapicero. Entonces, que yo haga el desmadre o que yo me niegue o que yo rechace el desmadre, por ejemplo, en mi familia hubo una persona alcohólica, yo bien puedo ser alcohólico y estoy repitiendo un padrón, o bien yo no puedo tomar alcohol. Tanto el alcohólico como el que no toma alcohol están en el mismo punto. Por ejemplo, por ponerte una... Bien. Una madre que fue sumisa. No, y a mí nadie me dice nada. Yo a todos los hombres los mando a la chinga a su madre. Bien. Ok, pero estás en el mismo punto que tu madre. O volverás a ser la persona sumisa. Entonces, ¿desde dónde estás eligiendo tu realidad? ¿Desde ti? No, no las eliges desde ti. Entonces, eso es importante, entenderlo. Cuando tú lo entiendes, tú puedes virarte al árbol genealógico y decirle a tu mamá, por ejemplo, mamá, estoy agradecido con tu forma de pensar. Tenías toda tu razón.
Tú tuviste tus razones de por qué aguantaste, por qué hiciste, o por qué amaste a mi padre de esa manera. ¿Bien? Y esa información la llevo en mi sangre. Está en mi sangre, bienvenida. Está en mi esencia. Hoy yo elijo ser distinto. ¿Cómo eliges ser? ¿Cómo tú quieres? Porque tienes que definirlo. Tú tienes que, no es que elijo ser distinto. Bien, no es que elijo ser distinto, porque al final tú tienes que definir el objetivo para que cuando yo te revise dentro de un año, por ejemplo, porque a ver, muchas veces no nos damos cuenta que estamos creciendo. En estos días yo he tenido vivencias que yo mismo me he caído a besito porque me he dicho, Juan Carlos, has crecido. Has crecido, Juan Carlos. Me han demostrado que sí he crecido la vida, así me ha puesto, porque al final pregunté, bueno, ¿y dónde están los resultados? Que sí sé que los hay, pero ¿dónde está en mí? No fuera. No que una persona se sanó, no que esto, ¿dónde están esos resultados en mí? Y me los pusieron. Yo dije, wow, gracias. Agradecido porque soy consciente de que sí he crecido. ¿Bien? ¿Ok? Te agradezco. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? Bien. Hoy yo quiero compartir algo con usted. Un día, yo esto lo he compartido varias veces, hoy lo voy a compartir aquí de forma formal. Un día estando en Cuba, en una escuela de Reiki, que fue por donde comencé porque padecía de unos dolores de cabeza muy fuertes. Estaba enfermo, tenía fiebre y tenía de todo y me dicen en casa, no vayas, tú siempre vas. Y yo dije, no, yo voy. Yo di mi palabra y yo voy. Y tuve la sorpresa que cuando llegué a la escuela de Reiki estaba llena, completa, y había una persona, una mujer, hablando a todos los que estábamos allí. Y llega un momento que esa persona dice algo. Los niños no se enferman. Los niños los enferma el entorno familiar. Yo me quedé así. A ver, en la primera los niños no se enferman. Yo me quedé así. Yo dije, bueno, si yo fui un niño enfermo, tengo una hija en mi casa que no se le quita el asma detrás de la otra. Ya me daban ganas de coger y tirarla por el balcón, porque a lo mismo 2, 3 de la mañana había que salir con ella para el policlínico. Salva que me quedaba muy cerca, me quedaba a menos de 40 metros el policlínico o la posta médica. Y esa persona la tenemos aquí hoy en la sala. Entonces yo quiero darle la bienvenida a Elena, como bien yo le digo, Elena la rusa, porque bueno, es de Rusia, vivió en Cuba, hoy vive aquí en Ciudad de México y le quisiera dar la bienvenida y presentársela a todos ustedes, la persona que tenemos en cámara. Darle las gracias a Elena, agradecerle. Creo que personalmente se lo he hecho. Hoy quisiera extender este agradecimiento aquí junto con ustedes, compartirlo, porque bueno, hemos compartido muchos de los que estamos aquí, muchas cosas, y quisiera compartir. Y bueno, y Elena, si abres el micrófono y nos dejas unas palabritas ahí, de verdad que te lo vamos a agradecer y quisiéramos escucharte. Buenas tardes a todos. Es una dicha estar con ustedes porque este encuentro fue planificado en varias ocasiones, pero no se me ha dado por inmenso temor que yo tengo a las tecnologías. Pero miren, hoy estoy frente a ustedes porque Juanca insistía, haz eso, haz lo otro. Y finalmente hoy estoy con ustedes. Es verdad lo que cuenta Juanca. Fue hace muchos años, principios de los años 2000, 2003, 2004, cuando yo estaba en búsqueda también de la información, de expandir mis conocimientos. Todo lo que yo tenía también yo necesitaba entregarlo a los que les interesa, porque existe también un principio
todo lo que te entra por acá y por acá, obligatoriamente tiene que salir por la boca. Y si un día tú te atreviste a comenzar a estudiar algo, eso no es solamente para ti. Todo lo que tú convertiste en tu conocimiento gracias a los que estuvieron delante de ti o antes de ti, tú lo tienes que compartir o tienes que entregar. Y así como comenzó mi carrera, entre comillas, de sanadora, de maestra, y bueno, actualmente yo estoy aquí en México. Yo llegué a México en julio, 9 de julio, y vine para acá con una idea. Y como el tema de hoy, si la idea es tuya o es de alguien, si esta idea es de tu alma o el propósito de tu alma o es algo impuesto, algo injertado en ti y tú agarras esta idea y corres para realizarla. Y les confieso, y lo confesé también a Juanca, que el propósito o uno de los propósitos que yo he elegido para llegar a México no era solamente ver a mi hija. E incluso no lo puse como primer propósito, ver a mi hija, con la que he vivido en separación desde que ella cumplió 19 años. Se fue de la casa, igual que mi segundo hijo se fue también a los 19, igual que el tercer hijo se fue a la edad de 19, porque uno de los propósitos que yo tenía, crear a mis hijos para que sepan ser absolutamente independientes y que no me creen problemas mentales con sus problemas. Si los tienen, que los resuelvan. Y esto fue una cosa que se me reprochó durante toda la vida por mis hijos. Pueden imaginar. Y desde que mi hija se fue de Cuba, porque vivió allá conmigo, yo volví a verla en el año 2002, cuando nació mi primer nieto. Después la volví a ver en el año 2007, cuando después de un rescate internacional le salvamos la vida a ella y a su hijo. Después la volví a ver en el año 2010 y supe que ella vivía en México 9 meses después de ella haberse ido. La próxima vez la vi en el año 2012, cuando viajé a México junto con mi mamá moribunda y me dolió mucho dejarla. Y después, lógicamente, la volví a ver en varias ocasiones. Ella venía para Cuba. Pero convivencia, como yo la tengo ahora, yo nunca la tuve. Y fíjense, yo puse como primer objetivo de llegada a México es abrir mi canal en YouTube, dar consultas, crear un consultorio. Es decir, yo soñé con ser grande. Fíjense, eso es, ¿cómo decirles? Yo le estoy abriendo corazón. Y eso ser grande, ¿quién me lo puso? Mis alumnos, que tengo muchos, no solamente en Cuba, sino por todo el mundo, que muchos se fueron de Cuba, y aquellos que se fueron, hablaron de la escuela que había creado en Cuba, que se llamaba Escuela de Alegría. Y así se creó un área. Y los que se fueron de Cuba comenzaron a soñar, ay, profe, yo voy a ver sus podcasts, yo voy a seguir su canal y creé un globo tan grande y me inflé tanto que cuando me tocó comenzar a trabajar con las redes sociales, me desinflé, o mejor dicho, me exploté en pedazos. Y Juanca me dijo, tú, que tienes miedo, yo no te reconozco así de este modo, eso es imposible. Pues les digo, sí,
tuve mucho miedo y todavía lo tengo, aunque ya es mucho menos. ¿Y saben por qué? Porque por lo menos ya hoy estoy con ustedes, hablando con ustedes sin ningún tipo de miedo. Pero resultó ser que yo me culpaba muchísimo. Llevas aquí casi un año. No has hecho ni un podcast en YouTube. Ah, sí, creaste el canal en Spotify y ahí ya publicaste algo. Claro, porque ahí no me ven el rostro. Claro que yo puedo arreglar lo que yo estoy diciendo. Yo puedo editar el texto, etcétera, etcétera. Pero si en vivo me fue difícil. Y no fue miedo escénico, fue miedo a la tecnología, la dichosa tecnología. Y objetivo es grande de ser esta Elena que tuvo reconocimiento grande en Cuba, que fue la primera que creó ese o entregó la enseñanza de bioenergía, de algo parecido a lo que les enseña Juanca de biodescodificación. Yo todavía tengo el orgullo de ser primera en Cuba que comenzó con biodescodificación, pero con el otro nombre, eso no importa. Pero el objetivo con el que yo vine acá no resultó ser entregar el conocimiento en primer lugar y ser una persona mediática. No, yo nunca tuve la posibilidad de ser mamá verdadera. 3 hijos, y yo digo, yo los he tirado en abandono. ¿Por qué los he tirado en abandono? Porque siempre he puesto en primer lugar en aquellos tiempos la sobrevivencia, la economía. Tengo historias, muchas historias en las cuales no me fue bien con mi papá y al no tener buena relación con mi papá, no tuve buena relación con las finanzas, no tuve buenas relaciones con mis hombres. Yo no les puedo decir que yo cambiaba a los hombres como la mujer cambia la íntima cuando menstrua. Eso no es verdad. Soy una persona bastante fiel y cuando yo me entrego, pero me pegaban los taros. Y yo me consideraba una mujer estrella y realmente lo soy. Acepto ser estrella, tal como me reconocen otros. Pero por alguna razón a esta estrella la cambiaban por un planeta. ¿Entiendes? Un planeta es algo lo que soy, lo que menos que yo, así como yo decía en aquel entonces. Y con el tiempo he aprendido muchas cosas. Y así como Juan, he entregado mis conocimientos. Y eso lo que Juanca también comentó, el principio de reciprocidad. Los que tenemos la edad que tenemos, digamos de 40 y pico para arriba, nos enseñaron otras cosas. Por lo menos en mi país, eso fue penoso, esperar algo dando. Y esto está impregnado en nuestras células. Dar sin mirar a quién das. Y no me importa a quién yo doy. A mí me importa que yo doy, no. Y este principio que yo doy y no me importa si me regresan o no, creado muchos problemas en la vida de muchas personas. Porque si tú das sin esperar nada a cambio, aparte que tú violas principios de reciprocidad, tú también funcionas desde la carencia. Si no practicas este principio de reciprocidad. ¿Y saben de dónde viene la carencia? En el amor que te falta. Y si tú haces algo sin esperar nada, esto es mentira, porque internamente siempre esperamos reciprocidad. Y llega el momento cuando tú dices, caray, yo soy tan bondadosa, yo soy tan abundante para todo el mundo, pero porque siempre tengo problemas, precisamente por este principio de reciprocidad, violando el principio de reciprocidad. Bueno, no sé cuánto tiempo puedo hablar y soy de estas personas que cuando comienzan a hablar no saben cuándo parar y me hace falta
un tapón en la boca para que diga que basta, Elena. Por lo Está menos bien. mi hija me dice, ya chica, basta de filosofar o regresa de tu cosmos. Ya. Mi hija me ve como Entonces, a una ver, alienígena. Elena, a Bienvenida, ver, Elena, un placer. Gracias. Gracias por recibirme. Y gracias por próximamente contar. estaremos haciendo algo junto con Elena por acá, para los que le gusten, bueno, se va a compartir. Elena, bueno, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, es una persona que tiene mucho conocimiento, es una persona que tiene esa visión interna y bueno, y hoy creo agradecido con ella que se ha permitido salir en cámara, porque ella sabe que esto no tiene edición, esto es en vivo y lo que se dijo y lo que no se dijo, no se dijo. Y lo que quedó, Sa- quedó y lo que faltó, faltó. Saben, yo puedo compartirles algo más. Yo comencé con un pequeño grupo de 7 mujeres en el año 98, o principios del año 99, después de un divorcio muy complicado, extremadamente complicado, que la convivencia con la pareja, con el hombre, que para mí sigue siendo el hombre que amé muchísimo en mi vida y no le tengo ningún rencor, pero él quería acabar con mi vida porque yo me atreví a decirle, nos divorciamos, porque no quería ver al hombre que amo sufriendo por sentirse obligado a continuar conmigo. Él estaba muy enamorado de una mejor amiga mía, también rusa, y todavía está viviendo con ella en Estados Unidos hace más de 20 años. Y para salir de la crisis emocional, yo dije, yo tenía que dedicarme a algo. Y uno de los motivos de divorcio fue que yo comencé a hacer prácticas espirituales, prácticas bioenergéticas, y dedicaba mucho tiempo para aprender, para expandirme, y abandoné la familia, a mis hijos y a mi esposo. Por lo tanto, ningún rencor, es mi responsabilidad también. Y yo dije, ok, me voy a dedicar a algo. ¿Y saben lo que yo inventé? Pedí a mi peluquero, que tenía una terraza en el techo, que me prestara a sus clientas divorciadas para ver el resultado de mi trabajo. Yo les dije, en 3 meses no van a tener canas en sus cabellos, no van a tener panzas en sus cuerpos, no van a tener arrugas en sus rostros. 3 meses les di. Yo logré mi objetivo. Nos rejuvenecimos todas mis alumnas o colegas del problema. Encontraron sus novios nuevos. Algunos se casaron, otros no, dijeron, al carajo, no quiero más ningún marido al lado, es mejor estar sola. Y paseaban frente a las casas de sus esposos, ex esposos, mostrándose qué maravillosas están. Y ese experimento, porque para mí fue el experimento, me dio la posibilidad de probar más. Y el segundo grupo fue de 14 personas que dije, bueno, todo lo que yo hago individualmente es trabajo para el inglés. Y tenía tanta necesidad de los pacientes de la ciudad que físicamente no daba abasto. Y dije, bueno, trabajar en grupo. Y el segundo grupo fue de personas dependientes de psicofármacos, neuróticos, los neuróticos, que no llegaron a ser psicópatas con problemas graves, pero tenían sus problemas de insomnio, de ansiedad, de depresión, etc. En 2 semanas renunciaron a todos sus medicamentos, solamente con simples ejercicios, con las explicaciones. Bueno, algún día les contaré la continuación de esa historia, porque fue poco a poco. Muy bien, más agradecido, Elena, con tu presencia, con lo que compartimos. Y bueno, y seguro que aquí tendremos personas que estarán interesados, que nos van a seguir. Y a ver, para los que preguntaron, Elena
En sus momentos hacía lo que se llamaba, bueno, la conexión mente-cuerpo, parecido a lo de la biodescodificación, pero era, a ver, era impresionante. Bueno, para mí en aquellos momentos era impresionante, hoy lo veo como algo normal, que es posible. Cómo a distancia ella podía decirme con exactitud. A ver, le hago una pequeña historia. En Cuba era una época que los teléfonos no había móvil, había teléfonos en casa, yo no tenía teléfono en mi casa, tenía a media cuadra en mi casa un teléfono público, yo iba con 100, 200 pesos en moneda y con una libreta y ahí comenzaba a hablar con Elena. Había veces personas que se ponían atrás de mí y yo decía, a chingar tu madre, ahí te vas a morir porque yo me demoro. Y ahí yo comenzaba con Elena y ahí fue cuando yo hice mi primer decreto al universo. Si en el mundo se estudia algo que sea mente-cuerpo, yo lo voy a estudiar. Pocos meses después me vi en un aula donde el doctor Sastrique anuncia públicamente a partir del mes de mayo, no me acuerdo cuándo fue, febrero por ahí, comienza un curso internacional en Cuba de biodescodificación. Y yo dije, bueno, yo no sé ni lo que es la biodescodificación, le pregunto a un amigo mío que estaba a mi lado, me comenta y yo le digo, ese curso viene por mí. Y bueno, y bajo fuego y lo que sea, ahí comencé ese curso porque bueno, y por eso es que hoy quise presentar a Elena y estaba hace días, vamos Elenita, vamos Elena. ¿Por qué? Porque Elena fue ese motor impulsor, esa persona que me dio ese impulso para poder, ¿cómo se llama? Llegar aquí, ¿no? Por lo menos el primer impulso me lo dio Elena, lo otro ya lo hice yo. Y es importante porque Elena ahorita nos habló algo. Cómo sus alumnos pusieron expectativas en ella. Entonces lo que ella quería hacer no era por ella, era por los alumnos. Pero como estaba en un lugar que los alumnos estaban a casa por ahí, estaban regados, con el único alumno que se ha encontrado aquí en México ha sido yo y que le he dicho, vamos, 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 a ella le daba miedo porque no era su proyecto, era el proyecto de quién, de los alumnos. Entonces, a partir de ahora, que ella tiene bastantes cosas, que va a comenzar a darle forma a las clases, a escribir y todas esas cosas, el proyecto comenzará a ser de ella también. Y la tendremos por acá con su proyecto para que nos pueda apoyar. Creo que siempre es un apoyo poder recibir un poquito de conocimiento de una persona tan sabia como ella. Por acá Mario nos levanta la mano. Y así, Sí, Mario, un momentico, Mario, espérate, déjame anclarte porque así voy a aprender a hacer algo. Anclar 3 personas. Adelante. este, hay un tema que no he podido digerir, ya te das cuenta, es dar la razón. Voy a Ya. poner un ejemplo. Tuve un trabajo, trabajé en varios lados y en el último tuve un jefe que pues a toda la gente la trataba muy mal. Entonces, si yo le doy la razón, porque los demás son brutos, porque los demás son incapaces, porque los demás, entonces quiere decir que yo soy incapaz, que los demás son incapaces y que el único poderoso es él. Entonces, ¿cómo haces, cómo armas ahí para que dar la razón tenga sentido? Porque, pues, si yo le doy la razón, quiere decir que los demás somos... A ver, Mario, si usted hace una pregunta públicamente, es para responder, porque va a asumir todas las preguntas, va a responder todas las preguntas que yo le voy a hacer, ¿no es cierto? A ver, Ya. ¿Cómo era su relación con su padre? él era ausente. Ausente. ¿Cómo fue la relación de su padre con su abuelo? Que sepa usted. Mm, obediente él con su abuelo, con su papá. ¿Y su papá con él cómo era? Ah, porque yo te voy a decir una parte, porque esa parte de Exigente. obediente yo me la sé en mi familia. Mis tíos, e incluso mi mamá, lo poquito que yo conocí, porque se murió cuando yo tenía 10 años, ellos me decían, nosotros obedecemos a nuestro padre. Hoy que soy consciente, le digo que ellos le tenían miedo a su papá. Porque mi abuelo repartía golpe bajo cualquier circunstancia y cuando veía algo que no le gustaba, había que hacer lo que él dijera. En aquel momento era, eh, ¿cómo se llama? En aquel momento era obediencia. ¿Ok? Por lo tanto, primero, número uno,
Tú tienes que entender para quién doy la razón, para el otro o para mí. Mm, bueno, yo estoy conviviendo con él. Si él está haciendo cosas, pues si yo le doy la A razón, quiere ver, no, decir no, que no, no, tiene no, razón en escúchame, hacer las cosas escúchame bien. la pregunta que le No, estoy yo así lo haciendo. veo. A ver, A ver, si yo le él doy la hace razón a cosas, usted, a ver, yo en este caso le voy a decir, Mario, usted tiene toda su razón. Yo le estoy dando la razón. ¿Para quién estoy yo dando la razón? estoy entendiendo que me dices que la razón la tengo yo. Yo le doy la razón y yo tengo la razón de darle la razón. Es lo que A ver, estoy Mario, entendiendo que cuando me yo quieres pongo decir. en boca, usted ¿Cómo? tiene, cuando yo pongo en boca, cuando yo digo, Mario tiene la razón, me estoy dando la razón yo. Porque Mario está poniendo delante de mí algo que yo no quiero ver. Algo que, sí, nada de lo que aparezca delante de nosotros es por casualidad. Bien, si usted va por la calle y usted ve a un hombre maltratando a un hijo, maltratando a una mujer, abusando de algo, eso no, a ver, con tantas calles que hay, con tantos rincones que hay para dar vueltas, ¿por qué usted tiene que ver eso? Porque usted tiene que estar pasando por ahí. Bien, puedes actuar de muchas formas. Alar por un palo, por un machete, por una pistola, caerle a piñazo, meterte o virar la espalda y hacerte el loco. Pero siempre puedes actuar. Bien, entonces cuando yo doy la razón, yo la doy para mí, porque la bronca es tuya, la bronca no es el otro. Y el día que usted tenga el valor, porque muchas veces pensamos que dar la razón es volvernos pendejos. Eso tenemos que tenerlo. Cuando yo doy la razón me pongo pendejo. No, cuando usted da la razón, usted abre su corazón y al abrir su corazón entra en la conquista del otro. Pero no da la razón desde la mente. Eso creo, sí, lo hemos conversado. No es dar la razón desde la mente, es dar la razón desde aquí, desde el corazón. Cuando doy la razón desde el corazón, que cuando hablo desde el corazón, estoy hablando con gratitud, porque primero le agradezco a ese hombre de expresarse como se expresa, porque me está permitiendo sanar algo que hay en mí que de otra manera no lo he podido sanar. Entonces, agradezco tu comportamiento, agradezco que tú grites. Cuando hacemos eso, usted puede estar consciente que a Mario jamás y nunca le van a gritar. Ok, Jamás y nunca le van a gritar. Jamás y nunca le dirán nada. Bien. Y Mario entrará en otro nivel, bueno, de conciencia, de relaciones, porque cuando yo comprendo algo, la relación se hace distinta. La conciencia aumenta, la relación a otro en todo se ve de forma distinta, Mario. Sabemos, a ver, no es usted, Mario. Yo quiero que usted entienda algo y todos los que están presentes en la sala lo entiendan. Dar la razón para el ser humano es un acto muy difícil. Porque primero, no, el ser humano no puede dar la razón. ¿Por qué? Porque usted no puede dar lo que usted busca. Yo busco tener la razón. Por lo tanto, nunca puedo dar la razón. La razón se da solamente cuando tú entras en tu parte divina, en la divinidad. Por eso es que dicen, Dios no hace juicio. Dios no hace juicio, Dios da la razón. Bien, como bien dice una parábola de un sabio, no tienes que cambiar nada, Mario. No tienes que hacer nada diferente, solamente los grandes sabios, en este caso, este conocimiento viene de los incas, los grandes sabios de los incas compartieron que hay otra forma de ver o de hacer las cosas. Simple y llanamente. ok, ¿La tomas o la dejas? Eso no es un muy tema de que... bien. Sí, sí, le voy. Es una muy buena entrada. Voy a trabajarlo más. A ver, de todas maneras, lo mismo que le está pasando a usted, a mí me pasó. Adelante, Elena. Miren, respecto a eso de dar la razón, a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo comprender que cada persona que está frente a mí o está cerca a mí,
a equidistancia, y la distancia más complicada es el círculo familiar, donde nosotros esperamos mayor respeto, mayor amor de ellos, porque yo me entrego para que ustedes estén bien. Cada círculo más alejado de nosotros ya no nos afecta tanto como el círculo más cercano. Ese dar la razón significa que yo acepto que cada persona tiene derecho a su manera de interpretar la vida y que nosotros vibramos en diferentes frecuencias y cada persona vino con su único plan de vida en el cual están escritos los aprendizajes por los que tienen que pasar. Yo les quiero decir que yo tengo mi último matrimonio de 18 años ya, y solamente alejándome de mi pareja, estoy aquí ya 9 meses, yo he comprendido cuánto daño yo le estaba haciendo a él y a mí, tratando de moldearlo, sin ver que él también tiene la razón, sin aceptarlo tal y como él es. Cualquier persona que grita es una persona carente de afecto. Cualquier persona que quiere humillarte ya está humillada hacia tal nivel que no puede más. Y para poder sentirse poderoso, tiene que hacerlo. Pero si lo está haciendo frente a usted, significa que por dentro vive un arquetipo o personalidad. ¿Y qué personalidad? Porque estamos compuestos no sé de cuántas personalidades que se manifiestan en diferentes contextos de nuestra vida. Y si alguien grita frente a usted, quiere decir que usted se siente sumiso y que usted practica violencia en los lugares donde usted se sienta superior a la persona que está cerca. Y que ninguno de nosotros es un santo, un santico, ¿me entienden? Que no peca, ¿entienden? Y eso, dar la razón, significa yo te acepto, yo te amo, yo te doy espacio en mi vida y te agradezco tus enseñanzas, porque cada persona es nuestro espejo. Espejo en el cual a veces es muy, pero muy complicado verse, porque nadie de nosotros quiere aceptar que yo tengo también la parte oscura y que yo no soy esta gatita blanquita que tú pasas la mano por su pelaje y tú dices, ay, qué buena soy. Mentira. Tenemos también las garras y podemos arruñar y lo hacemos. Claro que hacemos. ¿Entienden? Pero no nos damos cuenta. Y cuando lo hacemos porque nos sentimos superior al otro. Y no nos damos cuenta. Entonces, para que tú lo sientes en tu propio pellejo, alguien tiene que herirte para que tú sientas el dolor y reconozcas, yo también lo he hecho. Y les comparto una anécdota. Yo, cuando cumplí 27 años, emigré para Cuba con mi segundo marido y con un solo hijo. A los grandes los dejé con mis padres. Y uno de los motivos porque yo viajé tan lejos de mi patria era porque yo sabía que no iba a vivir cerca del lugar donde nací, pero también otro motivo era alejarme de los padres, de su control. Y recuerdo muy bien cuando mi mamá venía a visitarme, porque ella tenía más posibilidades económicas para visitarme que yo ir a Rusia. Yo recuerdo que uno de los últimos viajes, ella vino por 6 meses y yo no le dediqué tiempo. Y le he hablado a veces en tonos fuertes, ¿me entienden? Y asimismo hablaba a mis hijos y no me daba cuenta, porque yo consideraba que yo tengo derecho a imponer. ¿Y por qué imponía? Por el miedo que algo le pase. Esto era sobreprotección, falta de seguridad. Entonces muchas veces nosotros actuamos precisamente en base de nuestra inseguridad. Y les cuento eso
porque las historias se repiten. También enlazo ahora lo que contó Juan Carlos respecto a su bisabuelo y lo que le pasó después con el clavo que le infectó el pie. Al ver a mi hija ahora conviviendo con ella, ¿saben lo que estaba haciendo en el principio? Me maltrataba sin darse cuenta. Del mismo modo como yo maltrataba a mi mamá. Mami, yo ahora no tengo tiempo. Ese mami, yo no tengo tiempo, dicho en este tono, esto es una ofensa. ¿Entiendes? Esto es una herida que tú le haces a un ser que tú amas, pero no te das cuenta. Y cuando te dice, yo no tengo tiempo, yo me pongo por encima de ella, yo soy mejor que tú. Lo que yo hago es más importante que lo tuyo. Y lo único que tenía que hacer es transmitirle el amor, pero nadie nos enseña a transmitir el amor. ¿Entiendes? Y ahora, estando con mi hija, cuando ella dice, ay, cállate, ¿qué es esto? Las amistades que observaban su comportamiento la juzgaban. Yo no la juzgaba. ¿Saben por qué? Porque en sus comportamientos yo reconocía los míos con mi mamá. Y esa estancia aquí con ella, ¿saben qué es? Es la sanación. Es reconocer que tú lo hiciste. Entonces, ¿para qué tú te quejas? Agradézcale que te mostró a ti 10, 15, 20 años atrás, porque las historias regresan, ¿entienden? Y si alguien nos hace sentir mal, yo digo así, gracias por recordarme algo. En este momento todavía no sé qué es, pero lo buscaré. Y esa intención, lo buscaré, siempre viene en imágenes, en sonidos, en unos olores, etcétera, etcétera. Así que valoren aquellos quien saca un ciento y nos dé un nalgazo. ¿Entienden? Es bueno que duela, porque de otro modo no entendemos por ahora. Gracias. Gracias, Elenita. Bueno, y Mario, estaremos ahí un año ahí en el diplomado ahí, que sí o sí vas a aprender a dar la razón. Sí o Ok, sí, no nos queda de otra. A ver, vas a tener la oportunidad pero dame chance. sí, vas a tener la oportunidad que te voy a estar acompañando. Yo tuve que aprenderla, como bien se dice, y disculpen la palabra, a huevo. Tuve que aprenderla a huevo porque yo sí o la aprendía o los golpes me daban. Bien. Gracias, Elena. Gracias, Alberta. Bueno, gracias a todos. Bueno, el tiempo ya se nos agota. Quisiéramos estar aquí hasta mañana, pasado mañana. Un Decirle, momentito, un dígame. momento. Este tema del que estoy hablando no solo me involucra a mí, involucra a mucha gente, a la familia, a todos. Entonces veo cómo este conflicto que yo llevo es parte de todos y hace daño por todos lados. Son clavos, agujas que están picando en todos lados y no a mí, a todos los demás también. Es Mira, un... a ver, Mario, ese no es el problema de su familia, ese es el problema del ser humano. Y usted sabe la base de eso, ¿dónde está? ¿Eh? En la dualidad. Bien, en la no integración de los polos opuestos. Porque dar la razón entra entre esa dualidad. Bien, la dualidad de lo masculino y lo femenino, de la noche y el día, la dualidad del cielo y la tierra, todo lo que sea dual, porque hemos separado la vida. Entonces, las separaciones, que dicho sea de paso, es el conflicto más grande que tiene el ser humano y son las áreas del cerebro que más se conectan con la separación específicamente, es lo que está detrás de todo eso. Para eso vamos a tener un año donde vamos a unir. Bien, esa dualidad la vamos a unir, la vamos a unir, la vamos a unir. ¿Ok? Porque Ok, lo primero que tú tuviste es que tú tuviste. A ver, yo te hago una pregunta, rapidito. ¿Dónde está tu papá? ya están caídos. ¿Dónde está su padre? Su papá, papá, ¿dónde está? Pues ya murieron los dos, yo tengo 81 años. Ya, ese es el problema. Cuando dejemos de verlo así
Usted, si alguien le pregunta por su padre, usted diga, mi papá está aquí. Ah, bueno, eso sí lo sé y lo veo, lo vivo. No, no, pero no lo dice. Y si no lo pongo en palabras, no vale. Ah, Si, ok. a ver, el principal problema, es decir, el ser humano entra en caos cuando tiene que poner lo que sabe el pensamiento en palabras. Ah, si yo, a ver, yo puedo saber porque soy el mejor biólogo, porque soy el mejor genetista, porque soy muy chingón en genética. Pero si yo digo, mis padres están en el cielo, mi madre se murió, mi madre está en el cielo, por ejemplo, me la chingué. La biología se fue a los pies, porque no es lo que usted sabe, sino es lo que yo pongo en boca. La palabra dicha tiene un peso. Por lo tanto, ahora rectifícase. Cuando hay quien le pregunte, Mario, ¿y su padre? Oh, mi papá está aquí. ¿Por Son qué? las células mías. Mis células son mitad papá y mitad mamá, cada Pero, una de mis células. pero Mario, no importa que usted lo sepa si no lo pone en boca. Ok, Si usted no lo pone en boca, eso no tiene valor ninguno. Por favor. bien, Las gracias. cosas tienen valores en el instante que yo las pongo en boca. Bien. El día que usted converse con su papá y le diga, bueno, papá, aunque no hayas estado, mira, yo he trabajado con personas que sus padres los abandonaron y han visto la imagen de su padre. ¿Por qué? Porque esa imagen la tenemos adentro. Solamente tienes que activar esa memoria, las células están ahí. Biológicamente somos un espermatozoide, un óvulo y hoy la ciencia descubrió algo más, la famosa chispa divina. Somos seres divinos. Bien, somos seres divinos. Cuando activa, a ver, con el respeto a todo el mundo. ¿Qué ha pasado en los cursos? En muchos cursos. Por ejemplo, cubanos, con religiones, la que hay en Cuba, la afrocubana. Yo he tenido personas que me han dicho, ¿qué hago con lo que tengo? De esto no quiero saber nada más. Yo no sé, mi vida, yo no te lo di. A mí yo, sí, yo no puedo hacer nada con lo que tú tienes, a lo que tú quieras. Otro me ha dicho, yo no quiero ir más a la iglesia. Yo me dice, tampoco sé. Si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, es un tema tuyo. Bien, porque al final el ser humano busca ¿dónde? Afuera. Estamos cansados de buscar, toda una vida hemos buscado afuera. Toda una vida, a ver, eso mismo, mi jefe me hace. No, tu jefe no te hace nada. Bien, porque a las buenas te lo hace y a las malas un día le partes con un palo para arriba y le dices a la chingada de tu madre, a mí no me vuelvas a gritar y a que jamás y nunca te grita. Pero ese no es el problema. El problema no es entrar en esa bronca. Tu jefe te lo hace porque hay algo en ti que lo necesita. Nadie nos hace nada. Porque en la historia del ser humano es ver, tú me hiciste. Hey, es más fácil echar afuera que no decirle gracias por lo que me estás mostrando. Gracias por lo que me estás haciendo. Eso es lo que dicen los libros de metafísica. Pon la otra mejilla cuando por esta te suenen. Eso se llama dar la razón. En las culturas estas ancestrales es dar la razón. Bueno, a ver, muy buenos los temas. Muchas gracias por todo. A Mario, a Elena, sé que, bueno, muchas personas quisieran también hacer muchas preguntas. En otros momentos estaremos. Quizá podemos abrir un espacio de un diálogo con Elena, el diálogo con Elena, contacto con Elena, donde cada cual traiga dudas y escuchamos la versión de Elena. Bien, a mí también me gusta escucharla porque, bueno, de ella escuché bastante y me encanta. Es decir, su voz ahí me encanta, pero bueno. Entonces, agradecido con todos los que están presentes. Con Elena, Juan, a todos. con Elena, porque bueno, este es el espacio de la Escuela de Psicobiocodificación y el espacio de ustedes, donde todos estamos aquí para compartir. Bien, compartir. Recuerden que compartir es crear conciencia. Un abrazo de corazón a corazón y que reciban todo este conversatorio con mucha gratitud. Y que la gratitud en el corazón de cada uno de nosotros florezca como florecen las flores en primavera. Agradecido.